Hay personajes de la televisión que simplemente no se olvidan. Pasan los años y Don Ramón sigue siendo uno de esos ilustres actores que no pasan de moda. Ese señor con gorro azul, jeans desgastados y esa capacidad peculiar para hacernos reír con sus ocurrencias. Pero hoy les voy a contar algo diferente. No les voy a hablar del personaje, les voy a hablar del hombre. El ser humano que tenía problemas porque debía la renta en la vida real y que trabajó en innumerables empleos, tanto formales como informales, para salir adelante. Ramón Valdés, conocido como Don Ramón, fue el inconfundible eje central del Chavo del Ocho. Llevó muchas de sus vivencias a la pantalla chica y logró triunfar como uno de los comediantes más famosos de México y Latinoamérica. La historia viene directo de Esteban Valdés, uno de los hijos de Don Ramón, que decidió abrir su corazón y contar todo, absolutamente todo. Lo bueno, lo malo, lo difícil y lo hermoso de crecer siendo hijo de este ícono de la televisión latinoamericana. La vida de Don Ramón en la televisión era prácticamente idéntica a su vida real. Ese personaje que todos conocemos, el padre soltero de la Chilindrina, que siempre debía la renta, que hacía 1000 oficios para sobrevivir, que a veces no tenía ni para comer, pues resulta que Ramón Valdés vivió exactamente eso. Esteban lo cuenta sin rodeos. La pasamos muy mal en muchas ocasiones. A veces no había qué comer. A veces llegaban los abogados, el señor Barriga de la vida real, y como no tenía para pagar la renta, había dos opciones: orden de desalojo o entregar lo poco que teníamos en la casa. Es bueno recalcar que esto ocurrió cuando aún no era famoso. No estamos hablando de la etapa en la que ya había alcanzado la fama, sino de antes, de aquellos años de lucha constante por sacar adelante a su familia. Hola, Chavo. Hola. Don Ramón. Antes de que llegara la fama, Ramón Valdés fue de todo, literalmente de todo. Fue chofer de su hermano Tintán, el famosísimo comediante mexicano. Fue repartidor de chaparritas, un refresco tradicional sin gas de México. Fue vendedor de comida, pintaba casas, cortaba el pelo. Y aquí viene algo que a mí me parece increíble: les hacía las camas a sus hijos. Sí, como lo oyen, el hombre no tenía dinero para comprar camas, pero sabía carpintería. Entonces conseguía la madera de donde pudiera y les construía las camas a sus hijos con sus propias manos. Esteban lo recuerda con una ternura enorme. No sé cuántos niños, pobres o ricos, duermen en una cama hecha por su papá. Y es que Don Ramón era así, un tipo que no se achicaba ante nada. Si había que cocinar, cocinaba. Si había que pintar, pintaba. Si había que cortar el pelo, pues agarraba las tijeras. Era el hombre orquesta, el todoterreno de la familia. Hay un capítulo en el libro de Esteban que se llama Las muchas casas, y el título lo dice todo. La familia Valdés vivió en muchas casas, pero no porque tuvieran dinero de sobra para andar cambiándose. Era porque cuando los sacaban de una, tenían que irse a otra. A veces terminaban en casa de la abuela Guadalupe, la mamá de los Valdés. Y las casas donde vivían no eran precisamente palacios. Esteban cuenta que una de ellas era de madera, con techos que parecían de lona, y tenía ratas. Los niños, que no tenían triciclos ni juguetes para entretenerse, se sentaban a apostar a qué hora pasaría la rata por el techo. Veían las patitas moviéndose y decían: ahí va, y ahí viene de regreso. Esos eran sus juegos, así de dura era la cosa. Un aspecto fundamental en la vida de Ramón Valdés fue Araceli. Vale la pena detenernos un momento para hablar de la mujer que lo acompañó durante gran parte de su camino, Araceli, madre de Esteban. Su historia juntos parece sacada de una película. Araceli era cantante, integrante del grupo Las Hermanas Julián. Había recorrido escenarios en Nueva York y La Habana. Era una mujer con mundo, con experiencia y con éxito. Y de pronto su camino se cruzó con el de Ramón Valdés, un hombre que, como recuerda su propio hijo, no tenía un centavo en que caerse, pero era puro ingenio. Adivinen dónde la llevó de luna de miel este romántico empedernido. ¿A las Bahamas? ¿A París? ¿A algún destino exótico? Nada de eso. La llevó a una granja donde trabajaba ordeñando vacas, sacrificando pollos y asistiendo en los partos del ganado. Sí, tal cual, ese fue su viaje de bodas. Lo extraordinario es que Araceli estaba tan enamorada de Ramón que, para ella, aquella granja fue como si hubieran viajado a las Bahamas. Ese es el amor verdadero, el que no necesita lujos ni apariencias, el que sabe mirar más allá de las circunstancias. Después de años de lucha, llegó el momento que cambiaría todo. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, conoce a Ramón Valdés a finales de los años 60. Lo invita a participar en el sketch de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. De ahí les dan media hora de programa, nace Chespirito, y en 1971 aparece el personaje que inmortalizaría a el humilde Ramón, Don Ramón. Aquí les doy un dato que me parece muy bueno.
Don Ramón no era realmente un personaje, era Ramón Valdés siendo él mismo. Así como llegaba a su casa, con sus jeans, sus tenis, su camiseta y su gorro, así se iba a grabar. No pasaba por maquillaje, no necesitaba caracterización. Roberto Gómez Bolaños vio a Ramón Valdés y le dijo: quiero que ese Ramón Valdés sea el que esté en la vecindad. El dinero empezó a llegar, pero lentamente. Se cambiaron de casa, mejoraron su situación. Por primera vez, Ramón pudo comprarle un coche a su hijo, un Gremlin 76, fabricado por la empresa estadounidense American Motors Corporation, AMC, entre 1970 y 1978. En ese momento de triunfo, Ramón Valdés pudo llevar a la familia a comer tacos a un restaurante, ir de vacaciones a Cuernavaca, cosas que para muchos son normales, pero que para ellos fueron conquistas enormes. Lo curioso es que, pese a la fama, Ramón Valdés nunca dejó de ser el hombre sencillo de siempre. Decía que no necesitaba gastar en lujos, y por eso le costaba trabajo decidirse a comprar un carro nuevo. Mientras su hijo ya tenía uno moderno, él seguía manejando su viejo Opel, aunque perfectamente podía haberse dado el gusto de tener algo mejor. Pero hay una cosa que lo explicaba todo. Cuando le entregan el Premio Heraldo de México al mejor actor, revelación, mejor programa de comedia, ¿saben qué hizo Don Ramón? No fue. ¿Por qué? Porque tenía que ponerse un smoking, y él era de jeans y camiseta. Así que mandó a Esteban en su lugar, le rentó un smoking al hijo y lo mandó a recoger el premio. Ahora hablemos un poco más de Ramón Valdés dentro del Chavo del Ocho, sus polémicas y todo lo que vino con el éxito. Dentro del elenco del Chavo del Ocho, Ramón Valdés formó lazos muy especiales. Su mejor amigo era Edgar Vivar, el señor Barriga, que hasta la fecha sigue siendo como un tío para los hijos de Don Ramón. Carlos Villagrán, Kiko, era su cómplice, su compañero de travesuras. Pero la relación más especial era con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Y esto es hermoso. María Antonieta cuenta que cuando iban de gira, Ramón llegaba a su habitación del hotel, ponía las fotos de todos sus hijos y al final ponía la foto de ella. La trataba literalmente como a una hija. Cuando el papá biológico de María Antonieta falleció, ella estaba dando una función de teatro. Se enteró, hizo la función y después fue al velorio. Pero cuando falleció Ramón Valdés, ella estaba en Perú y una reportera le dio la noticia. La impresión fue tan fuerte que casi lo hospitalizan. No pudo seguir la función. Para Esteban, María Antonieta es su hermana. Así de simple. Se quieren, se abrazan, mantienen esa relación que su padre construyó con ella. Hubo un momento difícil que la familia tuvo que enfrentar. Florinda Mesa, la actriz que interpretaba a Doña Florinda, hizo unas declaraciones donde insinuó que Ramón usaba ciertas sustancias y era completamente falso. Fue, según Esteban, una declaración muy imprudente. La reacción fue inmediata. Antonio Valdés, el loco Valdés, hermano de Ramón, salió a defender a su hermano. La familia entera se movilizó. Esteban mismo fue a un programa de televisión durante 5 días para dar el derecho de réplica y defender la memoria de su padre. Los compañeros de trabajo también lo defendieron. María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, todos los que convivieron con él dijeron que no era cierto. ¿Le gustaba su Cuba Libre? Sí. ¿Fumaba cigarros? También. Pero de ahí a lo que se insinuó había un abismo. Lo que Esteban recuerda de esas declaraciones es que paradójicamente le abrieron las puertas al mundo. Fans de todas partes de Latinoamérica empezaron a contactarlo para defender a Don Ramón. Están defendiendo más a Ramón Valdés que nosotros mismos como sus hijos, pensó Esteban. Pero para entender a Ramón Valdés hay que entender de dónde venía. Era uno de 9 hermanos, 8 hombres y una mujer, Guadalupe. Entre ellos estaban Germán Valdés Tintán y Manuel el Loco Valdés, una familia de comediantes por naturaleza. ¿Y de dónde venía esa vena cómica? De la abuela Guadalupe, una indígena de Aguascalientes que era el alma de las fiestas familiares. Imitaba a las nueras, hacía bromas, ponía a reír a toda la familia. ¿A quién estoy imitando? ¿A quién estoy imitando?, decía mientras caminaba como alguna de ellas. Los hermanos Valdés eran unidos como muégano. Para donde iba uno, iba el otro. Las fiestas de los Valdés eran legendarias. Cuando falleció Tintán en 1973 fue devastador para Ramón. Una de las pocas veces que Esteban vio llorar a su padre fue en esa ocasión. Tintán no solo era su hermano, era quien le había abierto las puertas al mundo del espectáculo, quien lo había incluido en su primera película, Calabacitas Tiernas, en 1949. Aquí hay un dato curioso. Don Ramón tenía un tatuaje,
un velero con una puesta de sol en el brazo. Se lo hizo cuando era adolescente, y en esa época tener un tatuaje era prácticamente un delito social. Solo los criminales, los marineros o la gente de mal vivir se tatuaba. Su madre, la abuela Guadalupe, casi lo deshereda cuando lo vio. Ramón tuvo que andar tapándoselo por un tiempo hasta que las aguas se calmaron. ¿Y por qué un velero? Porque los Valdés amaban el mar. Tintán, cuando tuvo dinero, compró 3 yates y casas en Acapulco. Ramón era el cocinero en esos paseos en yate, siempre cerca del agua, siempre con esa fascinación por el mar. A pesar de todas las carencias económicas, Ramón Valdés fue un padre presente. Estaba ahí para sus hijos, los bañaba de bebés, les cambiaba los pañales. Era, como dice Esteban, como una segunda mamá. ¿Era regañón? Sí, cuando tocaba. Pero sus castigos eran creativos, no violentos. Solo una vez en la vida les dio con el cinturón. Su método favorito era hacerlos escribir 100 veces "No debo pelear con mis hermanas" en un cuaderno. Una tortura para cualquier niño, pero una lección que quedaba grabada. Y Esteo reflexiona con humor. Mi papá nunca se imaginó que ponerme a escribir "No debo pelear con mis hermanas" me iba a ayudar después a escribir un libro sobre él. Lo malo de la historia llegaría en 1985. La vida le dio a Ramón Valdés el golpe más duro. Le detectaron cáncer de estómago. Lo operaron, le quitaron 3/4 partes del estómago y los médicos le dieron 6 meses de vida. La familia tomó una decisión valiente. No le dirían el pronóstico ni le darían quimioterapia. Que viviera lo que pudiera, pero viviendo de verdad, no conectado a máquinas ni sufriendo los efectos secundarios del tratamiento. ¿Y saben qué? Vivió 3 años y medio más. Siguió trabajando, viajó a Perú, fue y vino. La mente es poderosa y Ramón Valdés demostró que las estadísticas médicas a veces se equivocan. Pero la parte más triste fue cuando el cáncer regresó. Ramón estaba de gira en Perú. Empezó a perder sensibilidad de la cintura para abajo y ya no pudo caminar. Regresó a México y la familia tomó otra decisión: lo cuidarían. Hay que recalcar y reconocer la grandeza de Araceli. Ramón ya tenía otra esposa, pero la familia decidió que pasara sus últimos días en la casa donde estaban sus hijos mayores. Y Araceli, su ex esposa, lo aceptó y lo respetó. Esteban se convirtió en el enfermero de su padre. El mismo hombre que lo había bañado de bebé, ahora era bañado por su hijo. El ciclo de la vida en su expresión más pura. Esteban, tras años de estudiar la Biblia, quiso compartir con su padre algunos pasajes. Ramón, que nunca había sido particularmente religioso, aceptó. Y así, por primera vez en más de 6 décadas de vida, escuchó con atención las Escrituras. Esteban le habló de la resurrección, de la esperanza de volver a encontrarse. Ramón lo escuchaba con los ojos bien abiertos, absorbiendo cada palabra como si fueran nuevas luces en medio de la oscuridad. Cuando el dolor se volvió demasiado intenso y ya no podía concentrarse, Esteban lo tranquilizó. Le dijo: "Papá, no te preocupes. Cuando nos volvamos a ver en el nuevo mundo, seguiremos estudiando la Biblia juntos, y entonces lo haremos con calma". Pocos días antes de partir a mejor vida, el loco Valdés fue a visitar a su hermano al hospital. Le llevó flores y una canasta de frutas, entre ellas duraznos, la fruta favorita de Ramón. Ya casi no podía tragar ni agua, pero de repente pidió: "Pásame un durazno, mijo". Esteban pensó: va a ser el último placer que se va a dar. Se lo pasó, y Ramón lo tomó, pero no se lo comió. Solo lo olió, y dijo: "Así va a oler el arbolito donde nos vamos a sentar tú y yo a leer la Biblia cuando nos volvamos a ver". Partió de este mundo con esa esperanza, con la imagen de un árbol de duraznos donde algún día se reencontraría con su hijo. Pero no crean que Ramón Valdés perdió su esencia ni siquiera en el hospital. Carlos Villagrán fue a despedirse de él. Entró a la habitación llorando, desconsolado, sabiendo que no volvería a ver a su amigo. Y Ramón, flaco como un esqueleto, demacrado por la enfermedad, le dijo: Ya, cachetón, no llores. Es más, nos vemos allá". Carlos, entre lágrimas, preguntó: "¿Allá con el Señor?". "No te hagas, allá abajo nos vamos a ver", haciendo bromas sobre el infierno en su lecho de muerte. Ese era Ramón Valdés, el hombre que nunca perdió sentido del humor, ni siquiera cuando el fin tocaba la puerta. Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988, tenía 63 años. Han ya pasado exactamente 37 años desde los hechos. Más allá del personaje, lo que permanece es el hombre. Un padre que construía camas con sus manos para sus hijos. Un esposo que llevó a su mujer de luna de miel a una granja, y ella lo amó igual. Un hermano devoto que lloraba cuando perdía a los suyos. Un artista que nunca dejó de ser él mismo, ni cuando la fama le tocó la puerta.
Esteban resume la mayor lección que su padre les dejó en una frase simple: nunca pierdan el sentido del humor. Y es que los Valdés entendieron algo fundamental sobre la vida, que se puede ser pobre y feliz, que se puede sufrir y reír, que la tragedia y la comedia caminan juntas. Ramón Valdés no actuaba en la vecindad del Chavo, simplemente llevaba su vida al escenario, por eso era tan auténtico. Si te gustó la historia de Ramón Valdés, nuestro querido Don Ramón, te invito a compartirla, darle like y suscribirte al canal.